Advertimos a nuestra valiente audiencia, lo que están a punto de escuchar puede perturbar sus sueños más profundos. Recuerden, lo que escuchan a continuación es bajo su propio riesgo y responsabilidad. Bienvenidos rinconeros, al Rincón del Horror. En medio de la oscuridad de la noche, el camión de carga surcaba la carretera serpenteante que atravesaba los imponentes cerros de la Sierra Central del Perú. José, un experimentado camionero, dirigía el volante con destreza mientras su amigo Luis y su compañero de infancia, Pedro, lo acompañaban en la cabina. El camión, una vieja pero fiel máquina de transporte, rugía con cada acelerón, iluminando apenas la densa niebla que se cernía sobre la ruta. Pasando la ciudad de La Oroya, un escalofrío recorrió la espalda de los tres hombres cuando la radio repentinamente se apagó, sumiendo la cabina en un silencio inquietante. Pero lo más desconcertante aún estaba por venir. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que no se cruzaban con ningún otro vehículo, una situación extraña para una carretera habitualmente transitada incluso a altas horas de la noche. De repente, un estruendo resonó bajo el camión, seguido por un temblor que sacudió la cabina. El vehículo se tambaleó peligrosamente, y los hombres se miraron entre sí con creciente preocupación. Al bajar para inspeccionar, descubrieron con horror que una llanta se había reventado, dejándolos varados en medio de la oscuridad. Mientras intentaban desesperadamente cambiar la llanta, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Escuchaban susurros inquietantes que parecían susurrar sus nombres desde la oscuridad circundante. Los pelos en la nuca se les erizaban mientras luchaban con la llanta obstinada, preguntándose si estaban siendo observados por algo más que las sombras. Finalmente, con la llanta reemplazada, el camión reanudó su marcha por la carretera solitaria. Pero su alivio fue efímero cuando, de repente, un destello de movimiento captó su atención. Un animal enorme y veloz pasó frente a ellos, sus ojos brillando en la oscuridad como dos brasas ardientes. El conductor frenó bruscamente, el corazón golpeándole el pecho mientras el monstruoso ser desaparecía en la noche, dejando un rastro de miedo y confusión a su paso. La inquietud se apoderó de ellos cuando Pedro señaló que los cerros parecían repetirse, como si estuvieran atrapados en un bucle interminable. José, tratando de aliviar la tensión, soltó una risa nerviosa y le dijo a Pedro que estaba siendo paranoico por lo sucedido kilómetros atrás. Sin embargo, una sensación de malestar persistía en el aire, como si el paisaje mismo estuviera conspirando para confundirlos y retenerlos en su abrazo sombrío. Unos cuantos metros más adelante, José detuvo el camión, cuando con ayuda de las luces de su camión pudo divisar a la distancia algo extraño en medio de la carretera. Con su experiencia como conductor, temió que pudieran ser terroristas quienes bloquearan el camino, pero su determinación no se vería intimidada. Estaba decidido a esquivar cualquier obstáculo con su camión. Sin embargo, sus amigos lo persuadieron para detenerse y ver qué era lo que obstruía la carretera. Con una mezcla de temor y valentía, Luis se aventuró a inspeccionar el bulto con una linterna en mano. Al destaparlo, se encontraron con un Moisés cubierto por una frazada, y lo que descubrieron dentro los dejó atónitos: un bebé de ojos azules y tez clara, riendo despreocupadamente como si no hubiera peligro alguno. El corazón de Luis se conmovió al instante, y en un arranque de emoción, propuso llevarse al bebé consigo para criarlo, argumentando que, él, soltero y sin hijos, podría darle un hogar. José, preocupado por la seguridad del niño, por si sus padres pudieran estar buscándolo y decidido a dejar en mejores manos al niño, intentó persuadirlo para llevarlo a la comisaría más cercana, pero el deseo de Luis fue inquebrantable. En el momento en que José le dijo eso, se tornó caótico y de repente una discusión estalló entre los dos hombres, en medio de su pelea frenética y desesperada en la cabina del camión en movimiento. Pedro trataba de separarlos y de contener dicho malentendido. Mientras forcejeaban, el bebé comenzó a reír de manera inquietante, su risa transformándose gradualmente en un tono más grave y perturbador, resonando como la de un anciano. Su rostro pasó de una linda carita a una cara pálida, deteriorada y sombría que a la par con su risa hacían una combinación aterradora y perturbadora. En medio del caos y la confusión y con el pánico apoderándose de ellos, José, sin pensarlo dos veces, detuvo abruptamente el camión y los tres hombres salieron corriendo.
Impactados con lo que acaban de presenciar, buscaron refugio en la oscuridad de la noche. Mientras escuchaban la risa inquietante de esa criatura, José, consumido por el miedo y la paranoia, se tornó agresivo de repente. Sin contenerse, arremetió contra Pedro a golpes, como si estuviera poseído por una fuerza maligna, tratando de asesinarlo en un frenesí de violencia sin sentido. Pedro luchó por su vida mientras el terror se apoderaba de él, incapaz de comprender la súbita furia de su amigo. Mientras tanto, Luis, paralizado por el miedo, se encontraba temblando en un rincón oscuro, sus lágrimas mezclándose con sus rezos desesperados por un Salvador que los liberara de esta pesadilla. Rogaba al cielo para que todo acabara, para que la risa macabra cesara y la calma retornara a sus vidas atormentadas. Finalmente, la risa de la criatura se desvaneció en la noche. José al instante se detuvo, no comprendía qué había sucedido. Pedro al verlo comprendió que no había sido su culpa, lo abrazó llorando y agradeció al cielo porque al parecer todo había acabado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, pero también fue un alivio bienvenido. Sabían que la criatura aún estaba ahí afuera, acechando en las sombras, pero por ahora, al menos, habían escapado de su influencia maldita. Ahora la única alternativa que tenían era calmar su miedo. Entre súplicas y oraciones, los tres hombres se dieron cuenta que las risas perturbadoras del bebé no habían vuelto. Al cabo de unos minutos, cuando el terror cedió, regresaron al camión armados cada uno con lo poco que pudieron encontrar, solo para descubrir que el bebé, el Moisés y la frazada habían desaparecido sin dejar rastro. De repente la radio, la cual se había apagado repentinamente, ahora misteriosamente, volvía a funcionar, y a lo lejos las luces de otros vehículos comenzaron a vislumbrarse, rompiendo el aislamiento en el que se encontraban. Decidieron en medio de un silencio permanente, continuar con su viaje, sin intercambiar una sola palabra sobre lo que acababan de experimentar. Los tres hombres tranquilos, pero con el peso del misterio y el terror aún latente en sus mentes, llegaron a su destino sin ningún otro percance. Al llegar a su destino, sintieron un profundo alivio al ver la familiaridad de las calles y los rostros de los lugareños. Sin embargo, la necesidad de compartir su experiencia pesaba sobre ellos como una losa. Reunidos en una taberna local, con las miradas expectantes de los lugareños sobre ellos, los tres hombres contaron su historia con voz temblorosa y ojos llenos de horror. Para su sorpresa, los lugareños no parecían sorprendidos por su relato. Uno de ellos, un anciano de aspecto sabio, les reveló una leyenda antigua que se transmitía de generación en generación en aquel lugar remoto. Según la leyenda, un bebé nacido en la oscuridad de la noche no era un bebé en absoluto, sino un demonio disfrazado que disfrutaba de aparecérsele a los viajeros y maldecir a los conductores que pasaban por esa carretera solitaria. Los tres hombres escucharon con incredulidad mientras el anciano les contaba sobre los sacrificios que se requerían para aplacar al demonio y mantener la paz en la región. Se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo más que una simple coincidencia. Habían sido arrastrados a las garras de una antigua maldición que aún persistía en al pasar de los años y que se vivía en ese camino solitario, y aunque habían llegado a salvo a su destino, sabían que el terror que habían experimentado esa noche los perseguiría por el resto de sus días. Al año siguiente, exactamente en la misma fecha y el mismo mes, José, Luis y Pedro fallecieron en circunstancias desconocidas, dejando atrás una historia llena de intrigas, misterio y preguntas sin respuesta sobre la extraña noche que vivieron en los cerros de la Sierra Central. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse para más contenido emocionante. Hasta la próxima.